Muy bien, bueno, pues como sé que están en Barcelona poniendo la presentación de nuestro próximo invitado, voy a aprovechar y os lo voy a ir introduciendo. Nuestro próximo invitado es fisioterapeuta, de hecho es el único fisioterapeuta que tenemos entre los ponentes, aparte de un servidor que está de maestro de ceremonia. Su nombre es Luis Torija, es fisioterapeuta, pero además fijaros qué casualidad, que además no solo es fisioterapeuta clínico, sino que además es profesor universitario, está estudiando además el grado de psicología, tiene formación en formación de comunicación y habilidades de comunicación. Y bueno, además nos va a hablar de una ponencia muy interesante, ¿no? Porque dice comunicación 2.0. ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Ya os digo que escuchar a Luis es una gozada. Yo además tengo la suerte de conocerlo personalmente. Puedo decir que es un buen amigo porque hemos participado en algunos proyectos juntos. Y bueno, pues creo que vais a disfrutar con su presentación. Así que sin más, damos paso a Barcelona. Buenos días a todos. Muchas gracias. Lo primero quería agradecer al Colegio de Cataluña y al Colegio de Andalucía que me hayan invitado aquí. Y la verdad es que cuando hace ya unos meses Manel me dijo ¿te importaría venir a las jornadas de comunicación 2.0 en fisioterapia? Me hizo muchísima ilusión porque las había seguido durante 2 años en streaming y participar como ponente era una cosa que apetecía. Cuando le pregunté de qué podía hablar, me dijo, no, tú habla de lo que quieras, tú libertad para el ponente completamente. Y decidí hablar de una de las pocas cosas de las que considero que como fisioterapeuta sé algo, que es de comunicación. ¿Cuál fue el problema? Que cuando luego fui a ver el resto de los ponentes, me di cuenta que el que menos sabía de comunicación era yo. Eso es lo malo. Entonces, hubo que ir cambiando sobre la marcha el argumento. A mí me han encantado las jornadas, las charlas en las que hagáis. Yo también os voy a pedir que hagáis pocas cosas. Esta va a ser la primera que os pido. Quiero que prestéis atención aquí, en Málaga, en el streaming, y me digáis cuántas Fs hay en el siguiente texto. Ops. ¿Cuántas F había? 2. 3. ¿Alguien da más? 4. ¿Alguien da más? 5. ¿Alguien ha visto 5? 6. 6. 2, 3, 4. ¿Cuántas Fs hay? 2, 4, 3, 5. ¿5? ¿Alguien ve 6? ¿Alguien más ve 6? ¿6? ¿Alguien más ve 6? ¿No? ¿Sí? ¿6? ¿No? ¿5? ¿2? 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 Fs. ¿Por qué quería poner esto? Hay una gran diferencia entre lo que es informar y lo que es comunicar. Si yo transmito una cosa, yo cuelgo un mensaje, en el momento en que yo lanzo un mensaje, vosotros podéis entender lo que queráis. Es una decisión que va a ir en base al tiempo que habéis tenido, a cómo leo, a yo sé inglés, no sé inglés. La única manera en la que yo sé lo que recibís es lo que decía antes Quinn. Hay que hacer preguntas. ¿Cuánto de lo que yo os he dicho os ha llegado? La gran diferencia entre comunicar e informar está en la raíz de comunicar. Comunicar tiene que ver con poner en común, con comulgar. Y además es una palabra que se repite igual en la mayoría de idiomas. Da igual que hables en inglés, en alemán, la raíz de comunicar es siempre la misma, es la capacidad de poner en común. Entonces, muchas veces, lo que intentamos, pensamos que estamos comunicando cuando realmente lo único que hacemos es informar. Pensad, ¿cuántas veces que habéis querido comunicar estabais solamente informando? Alguna. Veo por ahí sonrisas. Eso quiere decir que alguna.
Vale, si hablo de comunicación y hablo de comunicación en el entorno 2.0, vamos a ver qué es el entorno 2.0. Porque ahora todo parece 2.0. Los coches son 2.0, menos los Volkswagen, que actualmente son 0.0 o menos. ¿Qué es el 2.0? El 2.0 no es la red en sí misma. La red, cuando nace, allá en la prehistoria casi, nace como una herramienta de información. Nace como una herramienta prácticamente como los periódicos. Yo te doy una información, tú haces con ella lo que tú decidas que quieres hacer. La progresión normal de la red fue a una interacción mayor, a un 2.0. Aún puedo preguntar, pero si te pregunto me tienes que responder. Tengo que hacer ese tipo de... Realmente vamos a pasar a un poner en común. Herramientas, las que queráis, Twitter, LinkedIn, Wikipedia, infinitas. Y seguramente ya estamos más allá de esto. Lo siguiente va a ser la red 3.0, que yo todavía no he entendido, pero por ahí hay gente que ya sabe de ella. Misterios misteriosos. Claro, la pregunta es, vale, ya sabemos lo que es comunicar, ya sabemos lo que es el 2.0. ¿Está la fisioterapia en el 2.0? La respuesta que uno le viene a decir es sí, está. Si estamos aquí, pues debe ser porque está. Esta es la presencia en Twitter de los 3 colegios, los 2 que me han invitado y el de Madrid, porque yo juego en Madrid, juego de casa, que además representan el 50% de los colegiados de fisioterapia que hay en España. Fijaros, la suma de los 3 colegios de colegiados tendrían actualmente unos 23.000 colegiados. En Twitter tienen 13.000 seguidores, sumando los que tienen todos. 13.000 de 23.000. Si tenemos en cuenta que además de esos 13.000 hay muchos que no son fisioterapeutas, más o menos muchos de esos 13.000 seguidores no son fisioterapeutas, son empresas que te venden kinesio, principalmente. Si alguien tiene una empresa que venda kinesio, no tengo nada en contra de vosotros. Pero calcular que de esos 13.000, unos 7.000 sean fisioterapeutas. Es decir, tenemos menos del 30% de los colegiados siguen a sus colegios. Hay que pensar. Aquí hay otro número que también quiero que os acordéis para luego. Os he dicho que había que hacer. Aquí quiero que os acordéis de números. 8% en el Colegio de Madrid, 6% en el Colegio de Andalucía, 19% en el Colegio de Cataluña. Ya veremos de qué son esos 8, 6 y 19. ¿Os acordáis de los números? 8, 6, 19. Bien. Siguiente. La misma idea hecha desde Facebook. En Facebook tenemos 3.500, 1.800 y 4.000. Es decir, seguidores de las páginas web de estos colegios en Facebook representan poco menos de 9.000 personas. Si quitamos otra vez a las empresas de kinesio y de productos médicos, nos quedamos con 4.000 personas aproximadamente que siguen a los colegios. ¿Está la fisioterapia en el 2.0? No lo sabemos. Parece que estamos por ahí y hacemos un poco de ruido. Si os dais cuenta, es muy poco. Aprendemos ya una cosa. Simplemente con esto vemos que como herramienta del 2.0 en fisioterapia, Twitter gana Facebook. Tenemos más presencia en Twitter, nos movemos un pelín más en Twitter que en Facebook. Claro, pero Twitter y Facebook no son el total de la red 2.0, ¿no? Hay más cosas. El desierto. LinkedIn. A mí me encantaría que LinkedIn... Lo usamos mal y poco. No sabemos, como decía Kim, no sabemos luego cuidar a la gente. Me vuelvo con esas 40... Nada. Y ya, Pinterest. Pinterest sería una herramienta maravillosa para la fisioterapia. La capacidad que tienen las imágenes de llegar al... El desierto. Eco, eco, eco. Utilizamos la red muy poquito. ¿Más preguntas? ¿Alguien conoce este signo? El Colegio de Fisioterapeutas de Sudamérica. ¿Alguien más conoce este símbolo? El callado médico, pero lo que tenemos en medio no cuadra, ¿verdad? ¿Alguien más lo conoce? ¿Qué hacéis cuando buscáis algo o cuando tenéis que buscar algo que no sabéis en Internet? ¿Dónde se lo vais a preguntar? ¿A quién? A Google y a Wikipedia. Wikipedia, esa maravillosa
herramienta 2.0. Wikipedia es tremendamente 2.0, la hacemos entre todos. Yo Wikipedia no había buscado nunca lo que era la fisioterapia en el 2.0, lo que era la fisioterapia en Wikipedia. Sé lo que es la fisioterapia. Claro, entonces, preparando esta charla dije, vamos a ver qué dice Wikipedia sobre la fisioterapia. Lo primero me encuentro con esto. Según Wikipedia es el símbolo de la fisioterapia. Y sois fisioterapeuta y no lo conocéis. 10 flexiones. No, he dicho que era un taller para hacer cosas. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo que me llama la atención es que te dice que hay que comprobar la verificabilidad. Que lo que pone ahí no es verificable. Si yo soy paciente y me mandan a hacer fisioterapia y busco aquí, la fisioterapia es poco verificable. Lo dice hasta Wikipedia, que no hay que fiarse de ella. Y además estamos mal colocados. Pero luego uno puede pensar que esto es puntual, ¿no? Por ejemplo, nosotros en algún momento vamos a tener especialidades. Y está muy claro que la que más posibilidades tiene es la fisioterapia respiratoria. Faltan documentos en publicación acreditada. Bueno, puede ser puntual. En deporte, 3/4 de lo mismo. O sea, ¿estamos en el 2.0? Mañana me voy a dar una charla sobre control motor, por curiosidad también nos falta. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que pasa eso? No sé qué venir a Barcelona con una imagen aquí del amigo. Yo soy del Deportivo de La Coruña, ¿eh? Soy del Deportivo de La Coruña. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creéis? Somos endogámicos. ¿Algo más? No nos preocupamos. Sí, a lo mejor te preocupa más el comunicarlo cara a cara que en Internet. Es decir, somos más 0.0 que 2.0, por ejemplo. Somos endogámicos, somos más 0.0. ¿Alguna cosa más? Eso no lo mira nadie, total. Lo que pasa es que luego eso se queda ahí para siempre. Eso está ahí. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que habéis dicho vosotros. Lo hemos visto con los datos. La fisioterapia a día de hoy, por mucho que hagamos charlas, encuentros 2.0, sigue siendo una profesión prevalentemente 0.0. La mayor parte de los fisioterapeutas ni están en Internet ni se desesperan. Y pasan olímpicamente. Eso es una pérdida de tiempo. Yo con los pacientes, yo tengo que tocar al paciente. Seguimos con una mentalidad hands-on muy, muy acentuada, cuando hay muchísimas cosas, mucho potencial. Lógicamente, yo no puedo hacer un tratamiento con el móvil. Bueno, sí puedo tener el móvil mientras hago un tratamiento. Pero podría utilizar ese pequeño ordenador que lleva todo paciente en el bolsillo realmente para estar con él. Tenemos fisioterapeutas 0.0, decíamos antes, que ni están ni se desesperan, 1.0, que se dedican a informar, y muy pocos 2.0. Y alguno, hace una semana en Puebla, en México, había una charla sobre fisioterapia 3.0. Yo ya hasta ahí no llego, estoy deseando que me cuenten un poco lo que es. ¿Cuál es el segundo por qué? Hay una cosa que se llama la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es cuando una cosa es pública y es de todos, solemos hacer muy mal uso de ella. La cantidad de información a disposición que hay en Internet, ¿de quién es Internet? De todos. Entonces, por ejemplo, la tragedia de los comunes se ve muy bien con Wikipedia. ¿Para qué voy a dedicar parte de mi tiempo, parte de mis esfuerzos, a dar una información a toda la población veraz, completa y correcta sobre fisioterapia, si a mí eso no me vaya a traer ningún beneficio directo? Entre todos la mataron y ella sola se murió. No utilizamos bien todavía el 2.0. Estamos ligeramente, nos gusta, se nos llena la boca diciéndolo, pero podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos. Pero bueno, parece ser, si estamos aquí, es que los fisioterapeutas, a lo mejor la fisioterapia no, pero los fisioterapeutas, estamos en el 2.0. ¿Quién de aquí tiene cuenta de Twitter? Bien. ¿Quién de aquí utiliza Facebook? Bien. ¿Quién de aquí tiene un perfil en LinkedIn? Aquí ya no suben tantas las manos.
Vale, Pinterest. Uf, ya que han bajado tremendamente las manos. Vale, pero los fisioterapeutas sí que parece que estamos en el 2.0. Estos son unos datos del informe Janssen Top 10 en salud. Todavía no está publicado. Esto es un avance que me ha prestado Raúl Ferrer y que debe ser, echarle una foto si queréis, porque esta va a ser de las pocas veces en las que los fisioterapeutas estamos por delante de medicina, de enfermería, de cualquier cosa. Prácticamente el 50% de las cuentas que han seguido, de gente que hablaba de cosas que tenían que ver con la sanidad, eran fisioterapeutas. Ostras, me acaban de desmontar el resto de la charla. Parece que no solamente estamos, sino que somos la leche. O por lo menos que hacemos mucho ruido. Vamos a ver un poco. Porque hay una diferencia, casi una duda existencial. ¿Estamos en el 2.0 o somos 2.0? Mitad y mitad, estamos. Vamos a ver si conseguimos responder un poco a esta pregunta. Claro, esto es las dudas. ¿Realmente cómo estamos? ¿Cómo no estamos? ¿A dónde vamos con este 2.0? ¿Nos vale para algo el 2.0? ¿Quiénes somos? Bueno, pues este señor lo tiene muy claro. Este señor sabe perfectamente, dice, yo soy yo y estoy aquí. Y con esto hace un éxito. Que luego digan que las canciones de ahora tienen buena letra o mala letra, yo digo siempre, hay que compararlo con lo que era aquí. A ver, premio para el que acierte lo primero lo que es esto. Vale, Plaza de Toros, pero ¿alguien me puede decir más pistas? ¿Qué Plaza de Toros? Venga, seguimos. Barcelona no, gracias por concursar. Madrid tampoco, gracias por concursar. Sois pocos seguidores de Rafael vosotros. Si fueseis seguidores de Rafael ya sabríais de qué estamos hablando. Para mí que es Italia, ¿eh? Ah, no, que no hay plazas de toros, gracias. Tic, 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 tic. No tiene mar, no tiene mar. Bien, estamos bien. Ahí aparece un poco de mar. Era Andalucía. Era Andalucía. ¿Alguien sabe algo más? Era Córdoba, no, era Jaén. Era Linares, que es donde nació Rafael, por cierto. Había una pista previa. Había una pista previa, era donde nació Rafael. ¿Por qué he puesto esto? Imaginaros, he puesto Linares, Jaén, España. ¿Por qué? Linares tiene aproximadamente unos 55.000 habitantes. Los fisioterapeutas a día de hoy colegiados en España son unos 50.000, pongamos que hay alguno por ahí suelto. Podemos equiparar, si nos juntásemos todos los fisioterapeutas en una sola ciudad, estaríamos dentro de Linares. Qué rollazo de ciudad, por cierto. ¿Os imagináis? No, es inaguantables seríamos. Jaén, como provincia, tiene aproximadamente 650.000 habitantes, que es más o menos el número de sanitarios colegiados que hay en España. Contando médicos, enfermeros, físicos que están colegiados como sanitarios, hay una serie. Los datos son del Ministerio de Sanidad. Y la población potencial, los pacientes, serían el resto. De hecho, también los fisioterapeutas podemos ser pacientes a veces, aunque no me gusta nada tratar fisioterapeutas. Esto es... La cosa, el peor paciente que hay es un fisioterapeuta, pero con diferencia. Esto sería con quién podríamos utilizar el 2.0. Si tenemos un 100% de pacientes, un 0,1% de fisioterapeutas y un 1 y poco por ciento de otros sanitarios. Yo decidí, vamos a ver, realmente, ¿cómo utilizamos esto? Y me harté de paciencia, me harté de papel, me harté de boli, y durante 15 días me puse a monitorizar 10 páginas web o blogs, 10 cuentas de Twitter y 10 perfiles de Facebook. Y me puse a apuntar quién comunicaba con quién, si eran con pacientes, si era con fisioterapeutas,
Si era con trabajo de chinos, estoy convencido que hay alguna herramienta que lo hace muy bien, pero no la conocía y sobre todo me interesaba hacerlo de una manera detallada para tener aparte una calidad sobre lo que se hacía. Este es el listado. ¿Cómo lo hice? Lo hice preguntando a 5 personas pacientes y a 5 fisioterapeutas que me dijesen cada uno una lista de 10 y los que se repetían quité. ¿Tiene sesgos? Muchísimos, seguramente. ¿Es científicamente publicable? Para nada. Es simplemente para que tengamos una foto de con quién hablamos y cómo hablamos. Esto fue lo que encontré. ¿Hablamos de no salud o damos solo información? Información he contado aquello en lo que se lanzaba algo y no había ningún tipo de interacción. Ni un me gusta, ni un ok, ni una pregunta añadida sobre ello. Bueno, está muy bien. Aparte de las redes sociales, para nosotros pues podemos decir que ha ganado nuestro equipo, o que ha perdido, o que Gasol ha metido una canasta preciosa. Perfecto. Aproximadamente el 60% sí que nos dedicamos y que interactuamos y que comunicamos hablando de temas de salud. Y temas de salud he sido muy amplio. No he puesto de fisioterapia, he puesto de temas de salud. He aceptado barco para cualquier cosa. Pero fijaros ya aquí, ¿con quién hablamos? Que decía antes, somos endogámicos, somos muy endogámicos. Tenemos unas herramientas muy poderosas, principalmente para hablar con el vecino, para invitarme a tomar una caña cuando estoy a 5 metros. ¿Con quién hablamos? Lo primero, pues hablamos con los de Linares, con los de nuestro pueblo. ¿Quién es el otro de la foto? A ver cómo estamos de conocimientos. Sois muy jóvenes. Yo también. Uno es Rafael, efectivamente, y el otro es Sebastián Palomo Linares, que es el otro personaje famoso de Linares. ¿Y qué pasa? Hablamos solamente con los de nuestro pueblo, pero hablamos con todos. Tened en cuenta que muchos de nuestro pueblo no tienen internet, ya no hablamos con ellos, pasamos de ellos. Y dentro de internet hablamos principalmente con la gente que está de acuerdo con nosotros. Esto es una cosa que en psicología lo saben mucho mejor que nosotros, por eso digo, aquí de repente me he colado en un sitio donde hay gente que sabe mucho más, que es el sesgo de confirmación. ¿Os imagináis a Pablo Iglesias leyendo La Razón? No, yo tampoco. Y si lo viese pensaría que es un montaje. ¿Qué pasa? Tendemos a juntarnos y hablar con la gente que nos da la palmadita en la espalda, con la gente con la que estamos de acuerdo, con la gente que nos da ese choque de eres fantástico. Y al que no nos dice que somos fantásticos, como que pasamos de ello. Y eso tiene que ver. Por eso a lo mejor tendríamos que empezar a decir eres fantástico a más gente, porque es una buena manera de empezar a crear energía con esa gente. A lo mejor no eres fantástico en todo, pero oye, eso que dices, aunque me caigas como me caigas, pero eso que dices me gusta. Tendríamos que empezar a hablar con los del otro lado de la calle. Segunda causa, ¿con quién hablamos? Con los de la provincia, con los de Jaén. El resto de sanitarios, hablamos poco. Y hablamos como los de Villarriba y Villabajo, para darnos de todo. Qué malos que son los médicos. Sobre todo los rehabilitadores. Si los fisioterapeutas pudiésemos, o sea, si uno lee Twitter o Facebook, si pudiésemos acabar con la profesión médica, pero están ahí, tienen un sentido y hacen bien su trabajo. Vamos a darnos cuenta de que hacen bien su trabajo y vamos a hacer bien el nuestro. Cuando criticamos a la profesión médica, cometemos dos errores. Uno, criticamos a un compañero. Y dos, creamos mala confianza, y eso tiene mucho que ver con cuánto el paciente luego trabaje bien, en el paciente. No es positivo. Podemos hablar con los médicos, con los enfermeros, pero hay que hablar construyendo, no destruyendo. Vamos a dejar de ser un poco Villarriba y Villabajo y vamos a juntar. Vamos a intentar trabajar realmente en común. Yo digo siempre que el gran problema es que hablamos muchas veces de interdisciplinariedad, que es una palabra, a mí me pasa como a ti con reciprocidad, a mí interdisciplinariedad me he tenido que pensar cuando lo que suele haber es multidisciplinariedad. Hay muchas veces que hay muchos profesionales involucrados en la salud del paciente, pero no siempre estamos bien entremezclados. Qué maravilla los compañeros de Málaga que han ido encima juntos, el fisioterapeuta y la psicóloga. Me encanta, chapo por ellos.
y el gran problema. ¿Cuánto le dedicamos de nuestro esfuerzo comunicativo en red a los pacientes? ¿Cuánto? Un 0,1%. No, perdón, un 6%. La red tiene una cosa muy buena. Como fisioterapeutas hemos visto que comunicamos mucho con nosotros mismos. Y hay mucha gente que dirá que gracias a las redes sociales, gracias al 2.0, es mejor fisioterapeuta, sabe más, ha crecido. Pero si no tenemos claro que el objetivo de crecer y de ser mejores fisioterapeutas es el beneficio del paciente, tenemos un grave problema. Y es simplemente el de ponernos... lo siento, Málaga. El de ponernos medallitas. Qué bien, qué bien. Otro. Tengo 1000 amigos, un curso, un no sé qué. Pero el objetivo es el paciente. Si entramos un día en esta carrera, nuestro porqué era, ¿por qué? Porque quiero trabajar para el paciente, quiero trabajar con el paciente, quiero que el paciente esté mejor. Tenemos el 2.0 para conseguir también eso. Y no solamente para poder seguir estas jornadas por streaming, para poder hacer muchas otras cosas. El objetivo, no perdamos nunca, ¿cuál es? El objetivo es el paciente. Y es ahí hacia donde tenemos que ir. El resto de esfuerzos en el 2.0 tienen que ir siempre encaminados hacia eso. Cada uno de su manera, cada uno vamos a tener un perfil diferente, pero el objetivo va a ser siempre allí, paciente. Voy acabando y hay que empezar a pensar, el 2.0 existe, pero que exista no quiere decir que todo el mundo esté obligado a utilizarlo desde el principio. Cuando el señor Gutenberg inventó la imprenta, había colegios, porque en aquella época no eran facultades, eran colegios, que se negaban a utilizar libros impresos en imprenta, porque decían que era mucho más fiable el conocimiento transcrito manualmente. La imprenta, un invento maravilloso, tardó en expandirse algo así como 100 años. El 2.0 va mucho más rápido que eso, pero tenemos que entender que cada uno lo va a hacer a su ritmo. ¿Invitar a la gente al 2.0? Sí, pero invitar no para que estén, para que sean. Importante. Segunda conclusión, es muy difícil que seamos 2.0 si no tenemos una educación 2.0. Mientras la educación siga siendo 0.0, mientras desde el ambiente universitario, que es el que forma profesionalmente, no tengamos claro que eso es una herramienta no solamente útil, sino necesaria, es muy difícil que realmente la mayor parte de la población de fisioterapeutas sea 2.0. Hay que trabajar desde abajo. Tercera cosa que tenemos que saber, tenemos que encontrar un equilibrio entre colaborar y confrontarnos. La confrontación es muy útil. Los obstáculos nos hacen crecer. No puedo solamente darme cabezazos. No puedo llegar a un obstáculo y no puedo hacer nada contigo. Me voy y me doy la vuelta. ¿No? El obstáculo a veces tengo que hablar con él, tengo que dialogar, tengo que pasar de ese confrontar, que es poner la frente contra alguien, a un colaborar, que es trabajar con alguien. Me da igual que sea fisioterapeuta o que sea otro sanitario. ¿Y qué más cosas? Que no nos olvidemos que tener herramientas 2.0 no nos hace ser 2.0. Si yo tengo un sable láser, no voy a ser un Jedi. Si alguien tiene un sable láser, me lo puede regalar. Me encantan. Pero no por ello me voy a convertir en un Jedi. Tenemos que aprender a utilizarlas, tenemos que saber qué hacer con esas herramientas. No basta con estar, no basta con hacer networking. A mí me ha encantado, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que ir avanzando siempre en esa dirección. ¿Qué más? Tenemos que acordarnos de lo importante, de llevarnos al paciente con nosotros. En esta revolución, a mí las revoluciones me gusta muy poco, la palabra, pero en este cambio, si no nos llevamos al paciente con nosotros, no vale para nada todo esto. Vale solamente para, sí, tendremos más conocimientos, tenemos más accesibilidad a los conocimientos, pero si mientras con el paciente seguimos siendo 0.0, la fisioterapia 2.0 acababa por extinguirse. Claro, el problema es, ¿cómo conseguimos que otros profesionales se sumen al 2.0? ¿Cómo conseguimos que salgan al mar si lo primero que encuentran, según ven, es una pared?
mientras que no tengamos claro que lo único que motiva a la gente son las ganas de hacer las cosas, da igual. Tenemos que conseguir que la gente tenga la sensación de que hacer algo, de que al paciente interactuar con nosotros le va a reportar un beneficio, de que a los fisioterapeutas estar en el 2.0 les va a ser útil, de que van a acabar ganando, y ahí es donde nos duele a todos, en el bolsillo. Cuando todo eso lo tengamos avanzado, realmente el 2.0 dejará de ser esa reunión de poquitos para ser una reunión, una verdadera comunidad de compartir de muchos. Muchas gracias a todos. No sé si hay preguntas. No sé si... ¿Hay preguntas? ¿Tenéis preguntas? ¿No habéis estado atentos antes cuando he explicado Kim lo de las preguntas? No, hay que volver a hacerlo. Utilizamos Pinterest. No lo pregunto yo, realmente, a mí si me da la posibilidad, yo pregunto. ¿Cuál sería para ti el primer paso? ¿Crees que os están metiendo oficios que os recomendaríais? Por eso, esto es como obligatorio. El primer paso que recomendaríais que dieseis. El primer paso que yo recomendaría que diesen es que, centrados en el 2.0, que se centrasen en el paciente. Que no olvidasen al paciente como tal, como objetivo. Algo concreto. Por ejemplo, seguir a tus pacientes. Ver si están en Facebook, ver si están en Twitter, seguirles, interactuar con ellos. Abrir con ellos una vía de comunicación extra. Ostras, mi fisioterapeuta me sigue por aquí. Ah, pues a lo mejor le puedo hacer una pregunta. O si he tenido un paciente, le trato y a los 15 días, oye, ¿qué tal estás? Oh, mira, se preocupa por mí. Nos cuesta. En el fondo, no vamos a dejar de hacer lo que hacemos. Todo el mundo, ¿quién dedica aquí más de 2 horas a la semana a redes sociales? Más 5 minutos acaban siendo mucho tiempo. Pues ese mismo tiempo, sin robarnos más tiempo, ampliar el círculo. Vamos a dar una red, una imagen a nuestros pacientes. Oye, está conmigo. El fisioterapeuta realmente no va allí, solamente le interesa que yo le pague, sino se preocupa por mi salud y además va a haber más gente. Uh-huh. Oye, pues yo justo no tengo la mesa con la altura tuya, mi mesa más baja, ¿qué hago? ¿Qué tal? Porque ellos lo que es que sí que permiten una avance en el tratamiento, porque todos cuando estamos pensando que el tratamiento no se hace en sesión, sino que se hace en la rutina del día a día, en el que incorporar esa manera de actuar. Y entonces puedes agilizarlo mucho más porque realmente la comunicación es mucho más fácil, mucho más lenta que no tener que esperar a la siguiente visita o buscar cómo lo pagan por teléfono. Lo que dice Alicia es completamente cierto. Decíamos antes, con las redes sociales nos metemos en el salón de la persona, en todos los sentidos. Oye, mira, yo lo que... Alicia, ¿verdad? Lo que tengo en casa es, mira, hazme un vídeo así con... Me haces un vídeo de lo que tienes en casa y ya veo yo los muebles y te digo cómo hacer el ejercicio. Más 2.0 que eso, más rápido y más directo, imposible. Muchas otras veces, vemos un paciente y no lo volvemos a ver nunca más. El que es muy optimista piensa, lo he curado. El que es muy pesimista piensa, jo, qué mal se ha ido, no va a volver más, va a hablar... Pues entre esas dos cosas hay muchas posibilidades. Simplemente oye, ¿qué tal ha ido? No sé qué. Bien, perfecto. Cuando quieras, aquí estoy. Mantener vías abiertas. Más preguntas. Pinterest. ¿Qué puede interesar? Pinterest. Porque yo tengo
tengo Facebook, LinkedIn, pero no sé de qué va Pinterest este. Y es interesante. ¿Por qué ¿Qué es Pinterest? Realmente, Pinterest tiene una característica única y es supervisual. Y el ser humano es supervisual. Somos principalmente, tenemos dos ojos, vemos mucho y además es el órgano con el que más información recibimos. Piensa no en ¿para qué te sirve a ti? ¿Para qué le sirve a un paciente Pinterest? Para ver mucho más rápido, por ejemplo, las famosas 4 ejercicios que te voy a hacer, me preparo mis 4 ejercicios, mi logo de mi empresa si quiero además rentabilizarlo y demás. Mira, sigue esto de Pinterest, ¿qué pasa? Tus pacientes dicen, mira, ejercicios de prevención para runners, ahora todo es para runners. Si no tratas corredores, tienes que cambiar de trabajo porque es lo que tenemos ahora. 4 o 5 imágenes, mucho más, son infografías que dan muchísima información. Te digo, no pienses en qué te sirve a ti, sino vamos a poner el objetivo en el paciente. Es que no sé, no lo he mirado nunca, esta vez, por eso te pregunto sobre... A mirarlo esta tarde. Vale, sí, lo voy a hacer. ¿Pero qué es? ¿Un tipo Instagram o...? No, es no. más interactivo? El más interactivo es tan interactivo como la gente quiere hacerlo interactivo. Digamos que tú, en vez de colgar una foto, lo que cuelgas es más una especie de tablón, una especie de suma de imágenes varias, que te lo puedes currar con Canva o con cualquier otro programa, lo cuelgas y te da muchas posibilidades. Yo reconozco que lo utilizo muy poco, lo he visualizado un poco, pero me lo tengo en la lista de cosas pendientes. Porque es verdad que entre los usuarios, o sea, la gente que no tiene ningún interés así, yo lo he escuchado, por ejemplo, lo digo por la gente que no conozco, que a ver, un 3% de gente que utiliza Pinterest, ¿cómo puedo hacer que el paciente le interese que vaya ahí? O sea, que sea interesante para él. No vaya allí el paciente. Piensa que habrá un 3% de personas que no son pacientes tuyos y que pueden llegar a ti. Cosas interesantes de las patologías más típicas, hay mucha cosa creada y, por ejemplo, muchas infografías, no sé, por ejemplo, en nuestro campo de parálisis cerebral, síndrome de Down, alguna persona no mucha letra, ¿no? Porque tienes infografías, tienes informaciones que las combinas entre texto y letra, entonces a veces es como un punto en el cual puedes acumular muchas informaciones muy rápidas y si lo buscas bien, con evidencia y que sean útiles, ¿no? O sea, un punto de referencia donde pueden ir y obtener información básica bastante fácilmente. Entonces es interesante porque lo puedes organizar muy bien, creas eso, ¿no? Como una carpeta, dentro de esa carpeta pones infografías y todo en la carpeta pues tienes muchas ventajas. Y luego incluso puedes linkearlo, o sea, tú metes o si tú tienes un blog o algo que te interese, pones una foto tuya que la encuentras desde aquí, pero si te clicas, se te van a tu web o a tu página y los tienes directo. Más preguntas. Ahí hay otra. Vale. Vale. Quería preguntarte, el hecho de conocer a unos pacientes, un poquito como contarlo a todos también, si es específico, reglas de protección de datos, hazle firmar este papel para que esto, bueno, al menos aquí está como muy regulado, ¿no? Y por otro lado, tener eso en su casa y si para él no tiene si para él la crisis es como, es que esto no quiero contarlo, o es que es mi rinconcito, estás como, ¿sabes? Es como encontrar, ¿cómo encuentras el equilibrio? Vale. Pregunta Gemma, cómo encontrar un equilibrio entre las redes sociales y la privacidad de los pacientes. Lo primero, puedes ponerlo, si quieres, en la hoja que tenemos por obligación que darle a un paciente que rellene para los datos, se puede poner, ¿permites? El paciente ya puede decir o no. Segundo, ¿os gustaría que alguien cuando estéis mal os pregunte qué tal estás? Simplemente. Oye, ¿qué tal? No digo ni que estabas mal, ni que estabas...
¿Qué tal? ¿Bien? Perfecto. No digo, ¿qué tal tu fractura de rótula que tenías que no puedes ir a trabajar? O mejor, ¿qué tal tu fractura de rótula que podrías ir a trabajar pero no estás yendo a trabajar porque no quieres? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, perfecto, ya te... A partir de ahí, mensaje directo por Twitter, chat por Facebook, es decir, ves un poco y está claro que no todo el mundo va a querer el mismo nivel, como nosotros no tenemos el mismo tipo de relación con todo el mundo, pero abres una vía y ves también el eco que hace la respuesta. ¿Qué tal? Bien. Ya me está diciendo que probablemente no quiere más información. Bien, pero tengo esto, me pasa esto otro. Oye, pues prueba con esta cosa. Mucho más agradecido el paciente que tener que desplazarte hasta tu centro, pagarte o no pagarte una sesión. Le has dado ya algo, le has cuidado. Lógicamente no puedes entrar como un elefante en una cacharrería. Es muy buena pregunta. Pero tendríamos que visualizar mucho lo de cómo hacemos la protección de datos. Se le puede pedir al paciente, se le puede tranquilamente preguntar. O a veces simplemente verbalmente. Más fácil. En Málaga, Houston. La Catedral de Málaga, por cierto. Luis, ¿me escuchas en Barcelona? Te escucho, Pablo. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu magnífica intervención, que como siempre nos ha encantado a todos. Aunque no lo veáis desde allí, pero aquí nos hemos reído mucho con el tema de Rafael y Linares. Sabía yo que vosotros lo ibais a entender. Bueno, la verdad que nos han llegado unas cuantas preguntas a través de las redes sociales. Luego yo también además tenía una que me parece interesante. Por un lado nos preguntaba @fisio sin tapujos con respecto al tema de la interactuación con el paciente, que yo creo que es un poco lo que más dudas suscita, ¿no? Pone, ¿quién acepta interactuar con un paciente vía redes sociales? ¿No? Como que da un poco de... Lanzaba yo un poco la pregunta al aire, ¿no? Como que daba ese respeto, y también yo creo que un poco todos tenemos en mente el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, como tú decías antes, el consentimiento informado y tal. Y luego después había otro internauta que nos decía, el WhatsApp es una herramienta que se está convirtiendo en un problema. ¿Cuánto 2.0? Preguntaba, ¿no? Es decir, como, ¿dónde ponemos el límite? Yo, para empezar, te voy a hacer esas dos preguntas. Ahora tengo más, pero creo que esas dos se pueden agrupar en una respuesta más o menos unitaria, ¿no? Vale. Respecto a la primera de Fisio sin tapujos, es cierto, es un poco lo que le comentábamos aquí antes. Lo podemos negociar con el paciente, hay gente que no tiene redes sociales, con lo cual no nos preocupamos por ellos. Hay gente que tiene redes sociales pero las utiliza solamente por motivos laborales, pero se puede preguntar tranquilamente, oye, mira, yo además con los pacientes que queréis, si queréis, os mando luego información. Podemos tranquilamente hablar. La manera más fácil de conseguir información es preguntando. Yo creo que eso es el paso número 1. En cuanto al WhatsApp y al 2.0, como todas herramientas, va a depender del uso que hagamos noche para que le dé cita. Que levante la mano el que no le ha pasado en este caso. Bueno, ahí podemos decidir nosotros si contestar enseguida o si decirles, mira, a las 11 de la noche no te contesto, pero te contesto en mi horario de trabajo. Podemos marcar un poco los tiempos que yo quiero dedicarle a eso, teniendo en cuenta que eso es parte de mi trabajo. Si decido tener esta vertiente 2.0 con los pacientes, eso se convierte en parte de mi trabajo. Y que si es parte de mi trabajo, yo tengo que pensar dedicarle tiempo dentro de mi horario de trabajo. Esto, como yo digo, es como rellenar historias. Si yo trabajo 8 horas, tengo que encontrar el tiempo dentro de esas 8 horas para rellenar las historias. No puede ser que trabaje 8 horas y luego tenga que dedicar 1 hora para rellenar historias y luego 1 hora para las redes sociales. Tengo que decidir cuáles son mis objetivos, cómo organizo mi trabajo. ¿Ponerle un límite a todo? Pues sí. Por ejemplo, en nuestra clínica, los pacientes pueden utilizar el WhatsApp perfectamente, saben que de sábado y domingo el WhatsApp está muerto porque está el teléfono apagado. A partir del lunes tienen respuestas por WhatsApp, de lo que sea. De citas, de he tenido un dolor, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No vengo? Mira, pues te llamo
me cuentas 2 minutos, vemos. En el fondo es una herramienta cada vez más 2.0 el WhatsApp porque te permite, ya con los grupos, con los vídeos, con las notas de audio, te permite muchísimas cosas. Vale. No sé si está respondido, Pablo. Pues sí, yo creo que sí. Luego después también, precisamente a través de WhatsApp, me había llegado una pregunta de Nibin Alawi, que es @fisiotroclea, y que preguntaba un poco, planteaba un poco hacia el aire, ¿no? Decía 2.0 versus infoxicación, ¿no? Es decir, sabemos que el tema de la infoxicación está ahí un poco encima de la mesa, que hay mucha información inservible en las redes sociales, y bueno, un poco, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Se pueden apagar las redes sociales? No, ¿verdad? Hay infoxicación y no vamos a poder hacer nada contra ella. Es un poco lo que contábamos antes. Los obstáculos están ahí, nosotros no los escogemos. Lo único que podemos hacer es aportar información de calidad. Lo único que podemos hacer es dejar que Wikipedia deje de tener cosas al azar y que tenga información buena. A la infoxicación solo se le puede contrarrestar con información de calidad. Muy bien. Y luego la otra pregunta, que esta ya sí te la quería hacer yo personalmente. Otro tema que se ha hablado algunas veces, incluso recuerdo una entrada de un post de un compañero de aquí de Málaga, que es tufisio.net, que es el tema del perfil personal versus el perfil profesional, ¿no? Muchas veces la gente se plantea, ¿no? Estoy en esto de las redes a nivel profesional, estoy a nivel personal, tengo un perfil para cada cosa, los unifico los dos en uno, pero entonces el mensaje que doy no es el adecuado. ¿Cuál es dentro de tu experiencia en la comunicación, cuál sería tu punto de vista? Porque esto es verdad que es un tema, como decía un profesor mío de marketing, no hay respuesta errónea, sino mala argumentación, ¿no? ¿Cuál sería tu argumento en este sentido? Yo aquí voy a dar opinión personal, me voy a meter en campo de otros profesionales que saben mucho más y que están en esta misma jornada. Personalmente, lo que nos gusta a una persona no es que sea solamente un profesional, sino que sea una persona. Entonces yo particularmente considero mejor tener un solo perfil. Me identifico como fisioterapeuta, que no quiere decir que yo sea solo fisioterapeuta, yo soy Luis Torija, y fisioterapeuta es una de las cosas que hago, y hago muchas otras más. Le da un toque personal a lo que yo hago. No es una cosa formal y luego por detrás voy haciendo el tonto, porque al final, si hago el tonto, me van a encontrar y voy a perder toda la credibilidad que pueda tener con la otra red. Es cierto lo que dicen siempre, ¿no? Todo lo que hagas en redes sociales se va a quedar y si sales... Bueno, dentro de un límite, es decir, que uno haga el tonto un día, no pasa nada. Que uno mande a sus pacientes estoy hasta las narices de mis pacientes. Eso lo lee un paciente... Y a lo mejor dice, a lo mejor se refería a mí, ya no vuelvo. Entonces es una espiral. Yo creo que es mucho mejor, ya os digo, esto es una opinión personal, tener ese 80% de profesionalidad, 20% de personalidad en la red social. Pues estoy contento, yo tengo mucho de mi niña, de mi hija, estoy encantado con mi hija, perfecto. Creo que eso le da un toque... de que sí, que no me dedico solamente a captar pacientes y a vender, alejas un poco de la imagen de marca. Es decir, es lo que se llama la marca personal. No estás negociando con una empresa, no estás negociando con luistorija.com, sino con Luis Torija, que se puede ir a tomar unas cañas contigo o cualquier cosa. Muy bien, pues para terminar las preguntas con Luis, tenemos aquí la pregunta de uno de los asistentes a la sala. Espérate que le pasamos el micrófono y te la formula el mismo. Buenos días, Luis. Enhorabuena por su ponencia. Mi pregunta un poco se encadenaba con lo que acabas de comentar. Con tema de perfil personal y tema de perfil de empresa. Entonces, mi pregunta un poco en cuanto a esto era ¿qué opinas sobre la gestión de las redes personales, de las redes sociales? ¿Si deben ser personales o se pueden delegar en otras personas? Te comento un poco el contexto propio. Cuando tú trabajas como fisioterapeuta único o personal, pues a través de esa red social personal o de una empresa o lo que sea, puedes publicar lo que comentas. Pero si tienes una empresa con varios trabajadores, con varias líneas de negocio, en ese caso, ¿delegarías la red social en otra persona o
no sé, es un poco esa delegación en el uso de las redes sociales. No sé si me he explicado con la pregunta. Te has explicado muy bien. Mi padre, que era una persona muy sabia, decía zapatero a tus zapatos. Si tengo que manejar mi vida a nivel 2.0, me la puedo manejar yo. En el momento en que tengo una empresa con 10 trabajadores, tengo diversos campos y además me va a llevar una cantidad de tiempo importante, porque a medida que aumenta el volumen va a aumentar la cantidad de información, hay gente que es muy buena en hacer lo que hace y hay que confiar en ellos. ¿Es un precio? Sí, pero es mucho mejor, y yo digo siempre es mucho mejor, aparte que haya una relación, porque si tú tienes solamente un community manager y le dices, llévame esto, y el community manager no tiene ni idea de fisioterapia o no tiene ni idea del tipo de fisioterapia de lo que tú quieres darle, se va a perder. Va a ser tu red igual a otros 100 millones de redes, no va a ser diferente. Tienes que ser capaz de aportarle de, esto es un poco lo que nosotros queremos transmitir, esto es el tipo de gente a la que queremos llegar, y él se va a encargar del cómo. Él es el que sabe, el que te va a decir, no, pues mira, esto es mucho mejor que lo hagas con Pinterest, aquí es mucho mejor que lo vamos a hacer con una bonita nota de prensa, esto lo vamos a hacer de esta otra manera. Más allá de una mini empresa individual o de 2 o 3 socios, si vas a hacer cosas más grandes, yo aconsejaría utilizar gente que sabe hacerlo bien. Vale, y otra preguntilla. En el caso que te dediques a gestionar esa cuenta de la que te he comentado a nivel de empresa, a ver, creo que en este caso, como has comentado anteriormente, la red social formaría parte del trabajo del fisioterapeuta. En este caso, esa persona casi que, no sé, como algo metódico, como algo de que formara parte de su jornada laboral, todos los días dedicaría mínimo 1 hora o 2 horas prácticamente, ¿no? Es una pregunta un poco... no sé, la pregunta, lo que quería comunicar era que si el fisioterapeuta, como en este caso, podría dedicar 1 hora como un trabajo específico a la red social. Al final depende un poco de lo que uno quiera. Yo soy de la idea que tenemos que pensar que aquello que me va a repercutir en un beneficio del trabajo muchas veces forma parte del trabajo mismo. Los fisioterapeutas estamos muy mal acostumbrados, por ejemplo, a dedicar a la formación tiempo más allá del trabajo. Cuando habléis con otras profesiones, los domingos por la mañana no se forma nadie en España, quitando los fisioterapeutas, sistemáticamente los domingos además. Tendríamos que ser capaces de decir, bueno, esto es parte de mi trabajo, es decir, dedicarme a las redes sociales es parte de mi trabajo, repercute de una manera directa, ya no quiero decir pecuniaria, monetaria, sino en beneficio de mis pacientes, por ejemplo, de una manera directa. Si es parte de mi trabajo, va en horario de trabajo. Y si tengo que hablarlo con el jefe para que entienda que eso es parte de mi trabajo, tengo que hablarlo. Yo pongo un ejemplo buenísimo ahora de redes sociales. Es decir, no me acuerdo si Hidroeléctrica, creo que le está pagando ahora un porrón de sueldo al que era el community manager de policía. ¿Sabíais que policía era la cuenta de organismo público más seguida en el mundo en Twitter? Porque el community manager es muy bueno. Pues a gente muy buena se le paga para que haga lo que haga. Es decir, si quieres tener una buena repercusión en redes sociales y va más allá de tu pequeño núcleo, contrata a alguien. Y si quieres simplemente pide un asesoramiento. Lo voy a llevar todo yo, pero hablas con alguien que se dedica a ello, pides una consultoría y mira, yo tengo esto en la cabeza, quiero hacer esto. Hacéis un poco de networking con una persona de esas que habéis encontrado, que no es fisioterapeuta, es un consultor. Se me ocurre, por ejemplo, ahora que no está aquí presente. ¿Cómo podría hacerlo? Porque tengo muy claro, pero no sé el cómo. ¿Me cuentas el cómo? Oye, pues mira, te va a hacer falta esto, esto y esto. Y vais a... No tengo tanto tiempo. ¿Qué puedo hacer con 20 minutos? Esto. Perfecto. No sé si he contestado. Sí, muchas gracias. A ti. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerte en unas jornadas.